Y estamos grabando. Ya. Bueno, ¿con qué vamos a comenzar? La tarea. Hoy no están entregando. Van a entregar el lunes la 8.2, pero el miércoles entregaron la 8.1. No la he revisado, pero sí voy a hablar ya de la solución. La calificaré el fin de semana, pero de una vez les muestro la solución y subo la solución. Obviamente, después de esto, ya ningún envío retrasado valdrá. Y a quien lo enviaron, se revisa lo que enviaron. Bien, voy a presentar la pantalla. Y esta es la tarea que se llevaron. Vamos a ver el primer problema donde tenían una ecuación de estado que nos dicen funciona para una mezcla, en particular para una mezcla de 3 especies, la especie 1, 2 y 3. Una cosa interesante es de que en la ecuación nada más aparecen las fracciones 1 y 2, no aparece la 3. Bueno, generalmente esto sucede, ya saben, porque la fracción 3 ya queda en función de la 1 y de la 2. Entonces, nada más hay que conocer 2 fracciones para que el resto, la tercera, quede definida. Nos preguntan por un caso en particular, cuando tenemos un mol de la especie 1, 2 moles de la especie 2 y 2 moles de la especie 3 a 50 atmósferas y 500 grados Kelvin. Y nos hacen 6 preguntas: volumen de la mezcla, volumen específico de la mezcla, volúmenes particulares de la como sustancia pura de las especies 1, 2 y 3, y el volumen molar parcial de la especie 1. Bien, ¿qué tenemos? Bueno, yo lo primero que hice fue despejar A y B. Hay quienes prefirieron despejar la ecuación y que quedara A entre RT para sustituir directamente el menos 9 por 10 a la menos 5 o el 3 por 10 a la menos 5. La otra opción era despejar A y B, y eso es lo que yo hice. Entonces, pues la primera pregunta es despejar B, sustituir valores y se acabó. Tenemos la R, tenemos las presiones, la temperatura, hice los despejes de A y B y el volumen específico de 919 centímetros cúbicos por mol. Cuando ese volumen específico lo multiplico por el número de moles, que por este caso son 5 moles, llego al 4.595 centímetros cúbicos. Los volúmenes como sustancias puras, pues es aplicar la ecuación. Bueno, si quieres el de Y1, pues Y1 igual a 1, Y2 0. Si quieres el de Y2, pues Y2 igual a 1, Y1 0. Y si quieres el de 3, tanto Y1 como Y2 son 0. Simplificas la ecuación y lo que te dé. Entonces, los incisos C, D y E es prácticamente sustituir con esas condiciones. En el inciso C con Y1 igual a 1, en el inciso 2 con Y2 igual a 1, y en el inciso E con Y1 y también Y2 igual a 0. Y obtenemos los volúmenes de las sustancias puras. El último inciso es el volumen molar parcial. El volumen molar parcial implica derivar el volumen respecto a los moles. Tengo volumen específico, mi ecuación de estado. Con estas ecuaciones, definiciones para las fracciones mol y para el volumen total, convierto esa ecuación en B mayúscula y que no quede en función de fracciones, sino que quede en
función de moles. Bueno, aquí también moles totales, como voy a derivar respecto a NU. N1 me conviene separarlo. Y entonces ahora sí, esta ecuación ya es para B mayúscula en función del N. N1, N2 y N3. Esa es la ecuación que derivo respecto a N1 y lo que me dé. Lo que me da en este caso, en este problema en particular, pues es independiente de los números de moles, como se pueden dar, no me queda en función de ninguna n. Sustituyo valores, tengo la A, tengo la B, tengo la presión, tengo la temperatura, tengo la R y me da el volumen molar parcial de 1. Y con eso terminamos el inciso A. ¿Alguna pregunta? Yo, profe. Sí, dime. En los volúmenes uno, 2 y 3, yo Sí. los consideré así como volúmenes. Entonces, obtuve el volumen específico y lo multipliqué por su respectivo cantidad de mol. O sea, obtienes este valor, pero luego lo multiplicas por los moles. Sí, es que pensé que era solamente volumen de la sustancia uno, 2 y 3. O sea, Ah, obtuve esos volúmenes de 1066.78, 697 y así. Pero después lo multipliqué por uno, por 2 y por 2. y por 2 también, ajá. No Sí, sé no si... importa, eso no hay problema. Si antes del resultado final tienes estos valores, es que era obligatorio, no hay problema, está bien. ¿Sí? Ah, ok, profe. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Maestro, si no lo dejamos en centímetros cúbicos, ¿también está bien? ¿hiciste conversiones en qué punto? En la R, cambia Ah, la en R. la R, sí, ok, si utilizaste otra R, sí está bien. Y sí, es un detalle interesante eso, fíjate, nos dicen que la A es 9, menos 9 por 10 a la menos 5 por RT. Entonces, en el momento en que la A te la dejan en función de R, ahí los resultados van a depender de la R que tú elijas, a excepción de la presión, porque si te dicen que la A no, que la sobre RT está en inversas de atmósferas al cuadrado. Entonces, ese detalle de la presión sí lo tienes que cuidar, pero el detalle del volumen depende de la R que tú elijas. Entonces, lo que tú hayas elegido está bien. ¿Sí? Gracias. Bien, el segundo problema, ahora era de entalpías. Nos dan una entalpía molar de la mezcla. Entalpía específica molar de la mezcla, H minúscula, en función de las fracciones mol también de tres especies, la especie A, B y C. Bueno, aquí las unidades es una entalpía molar, nos quedan joule por mol. Bien, nos pide como la parte más importante de este problema calcular la entalpía molar parcial para A. Luego con ese resultado de A vas a sustituir para dos casos, para el caso B y para el caso C con un mol de cada uno o en el caso C nada más tienes un mol de A. Al final te piden una entalpía molar de B, pero solamente cuando tienes un mol de B. No había que repetir el inciso A para HB. Ahorita vemos cómo se hacía. Bueno, primero vamos por el inciso A, que era el inciso importante. Si tienes una expresión de H para tu mezcla, como la propiedad molar parcial es la derivada de H respecto a los moles, pues entonces esa expresión de H minúscula habría que convertirla a H mayúscula. Y de nuevo, pues necesito convertir todas las X a Ns y la H minúscula a H mayúscula, multiplicando H minúscula por los moles totales, que son los moles de A, B y de C. Y las fracciones mol, bueno, despejando los moles de A, los moles de B y los moles de C. Entonces, haciendo todas esas conversiones, llego a una ecuación para H mayúscula, que es esta que estoy señalando ahora. Esa es la ecuación que hay que derivar.
Ya nos queda nada más en función de NA, DNB, DNC, y el último término queda en función de las 3 moles. Derivamos respecto a NA, entonces de ahí sale este menos 5000. Las siguientes dos derivadas son 0 y la última derivada es así, está más laboriosa porque tenemos NA en el numerador y en el denominador. Bueno, podemos sacar NB y NC como constante e integramos. Este es el este renglón es el resultado de la integral, pero todavía nos da posibilidad de simplificar. Este siguiente renglón es la simplificación, todavía en funciones de moles. Y el último renglón, la última simplificación que hago es convertir los moles a fracciones mol. Moles de B entre moles totales da XB. Moles de C entre moles totales, porque aquí tengo un moles totales al cuadrado, nos da la fracción de C. Aquí tengo moles de A entre moles totales, moles de B entre moles totales, moles de C entre moles totales, porque en el denominador tengo unos moles totales al cubo, entonces se convierten en fracciones mol de A, B y C. Y bueno, ya simplemente reacomodo, 500 por 2 queda por aquí, menos 500 queda por acá, y el menos 5000 aquí está. Bueno, y esa es la forma más compacta de presentar la entalpía molar parcial y queda en funciones de las 3 fracciones mol. Bueno, todavía podríamos, ya no lo hice, hacer una simplificación extra, podría quitar, como estaba en el caso anterior, algunas de las fracciones mol, por ejemplo, podría quitar XC y dejarlo en función de XA y XB, pero bueno, ya también no tiene mayor importancia. Si ustedes lo hicieron, está bien. El inciso C es, tengo nada más un mol, bueno, tengo un mol de cada uno de ellos, por lo tanto, las fracciones mol son de 1/3. Entonces me regreso a la ecuación y sustituyo 1/3 para cada fracción y lo que me dé, y es menos 5018 joule por mol. En el inciso C, nada más tengo un mol de 1, entonces las fracciones B y C son 0, me regreso a la ecuación, este término intermedio se hace 0, el término final también se hace 0, y entonces me quedo nada más con el menos 5000, y aquí está el menos 5000 joules sobre mol. Y el inciso D, que en donde aparentemente habría que repetir el inciso A en función de B, lo podemos evitar. Recuerden que si hubiera repetido el procedimiento, al derivar, déjenme decirles cuál, al derivar esta ecuación respecto a B, a los moles de B, este término hubiera desaparecido, menos 3000 se hubiera quedado, hubiera desaparecido y que está multiplicado por 500 hubiera sobrevivido, pero estarían presentes fracciones de A, de B y de C. ¿Sí? Entonces, sin hacer la derivada, me doy cuenta que HB es menos 3000 más un término que es función de los 3 componentes. Pero como me preguntan nada más para el caso donde solo tengo B, este término que es función de los 3 va a ser 0. Y entonces el resultado es menos 3000 joules sobre mol. ¿Sí? No está tan difícil darse cuenta que el resultado solo para este caso de XB igual a 1 es menos 3000. Ahora, si no se dieron cuenta y hicieron la derivada completa, pues está bien, ¿no? Llegaron al mismo resultado de menos 3000 joules sobre mol. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bueno, entonces esta fue la tarea 8.1. Profe, Sí, dime. disculpe, en la B, a mí me salió una derivada diferente y la comparé porque la metí en un software y se me salió igual. Y no sé ¿El cómo. resultado de la derivada? Ajá, O sea, esta este, opción. exacto. Pues, Bueno, pues revisa mi solución, compárala con la tuya y, y a ver si encuentras la diferencia. Y si la diferencia es a tu favor, pues me dices. ¿Sí?
Sí, está bien. Pero mejor espérate a que suba la solución, que lo haré más tarde. Y revisa cómo lo hice. Y revisa ambos caminos a ver dónde está el error, ¿sí? Y ya luego me dice si hay algo que hice Sí, mal. porque en sí sí me da los mismos resultados que a usted, nomás que, Pero no sé. si da los mismos resultados, pues entonces es la misma ecuación, ¿no? Ah, pues yo creo, o no la simplifique tanto, X O cosa. no la Bueno, simplificaste tanto. Mira, si te da los mismos resultados, bueno, compara la tuya final con este procedimiento y seguramente te quedaste en un paso intermedio. Si te quedaste a media, pero al final te da los mismos resultados finales, pues va a estar bien, ¿sí? va, gracias. Ok. Bien, esta fue la 8.1. Esta ecuación de estado va a volver a aparecer en otra tarea. En una tarea que les voy a dejar el lunes para que con el mismo ejemplo sigan haciendo cálculos ya no de volúmenes, sino de fugacidades. Pero bueno, eso lo vemos el lunes. Entonces, más tarde subo esta solución, y califico. Bueno, vamos a los temas del día. Nos quedamos a medias, bueno, casi por terminar el cálculo de fugacidades en fase de vapor, algunos ejemplos. A ver, déjenme hacer un repaso rápido de esta presentación. Hablamos de cómo calcular fugacidades y coeficiente de fugacidad para gases puros. Vimos que tenemos tres opciones en cuanto a cálculos: hacerlo de tablas, elegir una ecuación de estado o utilizar correlaciones generalizadas. Revisamos un ejemplo para el agua utilizando tablas. Platiqué después de qué hacer con una ecuación de estado, y pues es obtener el término BDP e integrarlo. Hicimos eso con la ecuación de Van der Waals y ahí nos quedamos. ¿Sí? La última opción que tenemos es el uso de correlaciones generalizadas. El uso de correlaciones generalizadas en el fondo implica lo mismo: utilizar una ecuación de estado y que quien resuelva esa ecuación de estado saque una serie de datos en tablas y en gráficas para que nosotros las podamos utilizar, ¿sí? Entonces, quien nos da esas tablas, quien nos regala esas tablas, esos datos, pues utilizó el método de ecuación de estado, metió su ecuación de estado, y en este caso las tablas, como ya lo hemos hecho en otros temas, salen de utilizar la ecuación de Lie-Kessler. ¿Sí? Entonces, bueno, como la de Lie-Kessler es una ecuación ligeramente diferente a las ecuaciones cúbicas, se hace un pequeño cambio. Fíjense, esta es la misma ecuación que utilizamos con Van der Waals. La vamos a reescribir dividiendo cada término entre, bueno, de aquí en adelante, entre RT. dP sobre RT, ¿sí? Y RT sobre RT se va. Y luego le vamos a restar a ambos lados de la ecuación, al lado izquierdo y al lado derecho, la integral desde presión baja hasta presión inversa de P sobre P. ¿Para qué? Dirán. Bueno, y vamos viendo. Aquí lo estamos restando del lado izquierdo, aquí lo estamos restando del lado derecho. Si tú a una ecuación le restas a ambos lados de la ecuación el mismo número, no tiene consecuencias y sigue siendo una igualdad. Dirán, ¿pero para qué lo estamos haciendo? Antes de ver para qué lo estamos haciendo, vean que la solución de esta integral de P sobre P es igual que aquí una función logarítmica, ¿sí? Entonces, bueno, uno este par de términos en un solo corchete es lo que estoy haciendo aquí. Resuelvo esta integral que me da el logaritmo de presión y lo combino con este otro logaritmo
¿qué va a pasar? Las presiones bajas se van a anular y me va a quedar una relación entre la fugacidad y la presión del problema. Y pues esa relación de la fugacidad y la presión es lo que la clase anterior definimos como coeficiente de fugacidad. En otras palabras, ¿qué hicimos? Convertimos esta ecuación que nos permitía calcular fugacidades en una ecuación que me permite calcular coeficientes de fugacidad. Entonces, si quieres calcular coeficiente de fugacidad, haz la relación B entre RT menos inversa de P, intégrala y el resultado va a ser directamente el coeficiente de fugacidad. Y eso es lo que hacen con la ecuación de Lee-Kessler. Ah, bueno, porque otro detalle. B sobre RT es Z. Revisen la ecuación virial. ¿Sí? Bueno, más bien, B entre RT menos 1 de P, combinándolas, es Z menos 1 entre P. Pero dejamos la P aquí afuera. Y esto es lo que vamos a integrar con la ecuación de Lee-Kessler. Ahora, Lee-Kessler, si recuerdan, lo mismo sucedió con las zetas, lo mismo sucedió con las entalpías de desviación. Nos conviene reescribirla en su forma reducida. Es decir, en vez de presión, reescribimos como presión reducida ideal, diferencial de presión reducida y presión reducida. Y la resuelven, pero en ese problema ya no nos vamos a meter. ¿Sí? Simplemente estamos planteando la forma en que se resolvió y ya nada más esperamos los resultados y aquí están los resultados. Si se fijan, resolver esa ecuación nos da como resultado el logaritmo del coeficiente de fugacidad. Entonces estas gráficas son el logaritmo del coeficiente de fugacidad contra la presión reducida a diferentes temperaturas reducidas. Algo muy parecido a lo que hicimos con las gráficas para Z. ¿Sí? Teníamos Z contra presión reducida a diferentes temperaturas reducidas. Ahora tenemos logaritmo de coeficiente de fugacidad contra presión reducida a diferentes temperaturas reducidas. Pero de nuevo no olviden el detalle de cómo lo hace, cómo se hace con Koreski en dos partes. Aquí está para un logaritmo del coeficiente de fugacidad a la 0 y en la siguiente gráfica está para un logaritmo del coeficiente de fugacidad a la 1. Recuerden que el 0 y el 1 nada más son etiquetas. Es decir, Lee-Kessler separa la solución en dos partes. Lo que leas en la primera gráfica más el factor acéntrico por lo que leas en la segunda gráfica te va a dar el auténtico coeficiente de fugacidad. Lo mismo que hicimos con las zetas, hay que hacerlo aquí con los coeficientes de fugacidad. Y lo mismo que sucedió con las zetas, que les platico de unas gráficas, pero que les digo, leer en gráficas implica mucho error, pues todos estos datos graficados están en unas tablas. No se los voy a mostrar. No me acuerdo, nomás traigo el capítulo 7, no traigo las tablas del Koreski. Bueno, no las traigo aquí en mi computadora, pero de veras deben de estar aquí en Classroom. ¿En qué capítulo? En ecuaciones de estado. No. Sí, aquí en ecuaciones de estado, capítulo 6, está Koreski apéndice C. Ahí están. Entonces, en apéndice 6 está C1, que eran para Z, C2, que eran para Z1, el apéndice C3, que era para entalpía de desviación 0, el apéndice C4, que era para entalpía de desviación 1, el apéndice C5, que era para entropía de desviación 0, apéndice C6, que era para entropía de desviación 1, y entonces están aquí en el apéndice C7, en la tabla C7. Aquí está
logaritmo del coeficiente de fugacidad a la cero. Cada columna corresponde a una presión relativa diferente, cada columna, y cada renglón a una temperatura. ¿Sí? Tabla C7. Y entonces en la tabla C8, aquí está el logaritmo del coeficiente de fugacidad a la cero. Cada columna una presión reducida, cada columna una presión reducida y cada renglón diferentes temperaturas reducidas. Entonces, esta es mucho mejor opción para obtener coeficiente de fugacidad. Y fíjense, con esta tabla C8 se termina el apéndice C del Koreski. Entonces, mi recomendación de nuevo es, vamos a resolver problemas de coeficiente de fugacidad para gases puros. Vayamos y leamos datos del apéndice C del Koreski y no de estas gráficas, porque leeríamos con mucho error. Veamos un ejemplo. Este problema, que es de los problemas resueltos del Koreski, nos dice: determine la fugacidad y el coeficiente de fugacidad del etano a 50 bares es 25 grados centígrados. Entonces, lo primero que tienes que calcular es la presión reducida y la temperatura reducida. Bueno, antes de eso tienes que buscar la presión crítica del etano, 48.7, y la temperatura crítica, 305.5. Y en la misma tabla donde lees esos dos valores, también encuentras el factor acéntrico. Bien, entonces con este punto 98 de temperatura reducida y este 1.0, sí, dime. ¿Me podría repetir qué era el factor acéntrico, por favor? El factor acéntrico es un factor semi-experimental que te corrige la no esfericidad de las moléculas, porque recuerda que la mayoría de las ecuaciones de estado parten del hecho de que las moléculas son esferas. Incluso la ecuación de Van der Waals y la de Reddish-Bohm siguen manteniendo la suposición de que las moléculas son esféricas. Pero ya ecuaciones más complejas, como de la de Penn-Robinson en adelante, corrigen ese error de la forma de las moléculas utilizando este coeficiente, este factor que se le llama factor acéntrico o de Pitzer, ¿sí? Nada más es eso, una corrección por la forma de la molécula. Y entonces, pues depende de la naturaleza química de cada especie, ¿sí? Por eso lo encuentras en tablas para cada especie. Y de nuevo, si me voy aquí a Classroom, en el apéndice A y B del Koreski, debería estar esa información. Esta es la tabla, aquí está. En la primera tabla de los apéndices del Koreski, la tabla A11. Esta columna es la de presión, temperatura crítica, presión crítica, y aquí están las tablas del factor acéntrico, ¿sí? Los siguientes A, B y C son coeficientes para la ecuación de Antoine. Entonces, en el Koreski, en la tabla A1, encuentran los factores acéntricos. Bueno, entonces, con este punto 98, lo ubicas en la tabla C7 y deberías de buscar una columna para 1.03, pero no hay columna para 1.03, hay columnas para una presión reducida de 1 o de 1.1, entonces tienes que interpolar entre esos dos valores. Te vas a la segunda gráfica y sucede lo mismo. Si encuentras un renglón para temperatura reducida de 0.98, pero no para presión de 1.03, y entonces entre este y este valor interpolas aquí en medio, y entre este y este interpolas también aquí en medio. Y entonces, haciendo una interpolación, vas a encontrar que el logaritmo del coeficiente de fugacidad a la cero es menos 0.216. De la segunda, del apéndice C8, vas a encontrar que el logaritmo del coeficiente a la 1 es menos 0.06. Sustituyes este par de números en la ecuación que incluye el factor acéntrico, también sustituyes el factor acéntrico,
y tendrás el logaritmo del coeficiente de fugacidad del etano, menos 0.222. Pero yo no quiero logaritmos del coeficiente, entonces despejo el coeficiente y el coeficiente es de 0.6. Recuerden que ese 0.6 es una medida de qué tanto nos alejamos de la idealidad en este problema, tomando en cuenta que la zona de gas ideal es cuando ese coeficiente es igual a 1. Si ese coeficiente lo multiplico por 50, que es la presión del problema, tendré la fugacidad del etano a 50 bares y que eran 25 grados centígrados. Y aquí está la fugacidad. Bueno, se pedían los dos resultados. Este es el coeficiente de fugacidad, que es un número dimensional, y acá abajo está la fugacidad, que recuerden siempre tiene unidades de presión. Y este método es muy bueno, muy exacto, porque la ecuación de Lee-Kessler es una ecuación bastante compleja que nos da muy buenos resultados. No la tenemos que resolver paso a paso, tenemos tablas, tenemos gráficas, y es la forma más cómoda y exacta que tenemos para obtener fugacidades. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, ahí están los tres ejemplos, los tres métodos para calcular fugacidades y coeficientes fugacidades de gases puros. Vamos a la siguiente tema. Si ya sabemos calcular fugacidades de gases puros, pues ahora vamos a calcular fugacidades en mezcla de gases. Mezcla de gases. Bien, pues ahora la fugacidad de la especie I presente en una mezcla gaseosa, pues ya depende de los moles del resto de los componentes. Depende de la temperatura, depende de la presión, depende de los moles de I o de 1, pero también depende del resto de los participantes. ¿Sí? Si se fijan en cuanto a nomenclatura, ahora ya el coeficiente de fugacidad tiene el acento para indicarnos que se trata de una mezcla. Y es igual al, si yo quiero el coeficiente para I, pues es igual a la fracción mol de I por el coeficiente de fugacidad para I por la presión del sistema. Pero el coeficiente de fugacidad, pues también, igual que la fugacidad, depende de la temperatura, de la presión y de todos los componentes presentes, de los moles de todos los componentes presentes. Mira, vean unos resultados para que se den cuenta, unos coeficientes de fugacidad, para que se den cuenta que el que se esté en mezcla sí afecta a los resultados. Hay dos gráficas. La primera gráfica es para metano y etano, una mezcla de metano y etano. Metano y etano son dos sustancias con una, de la misma familia de compuestos químicos y con una estructura molecular parecidas. Uno tiene moléculas de átomos de más, pero más o menos de la misma naturaleza. Y esta otra gráfica es para una mezcla de metano y pentano. Hablando de naturaleza química, pues la diferencia entre metano y pentano es mayor que la diferencia entre metano y etano. ¿Qué se está graficando? Se está graficando coeficientes de fugacidad del metano. En ambos problemas, en ambas gráficas, la sustancia 1 es el metano contra la presión. Y hay diferentes líneas. Cada una de esas líneas corresponde a una fracción mol diferente. En ambos casos, la línea de abajo corresponde a Y1 igual a 1, es decir, a metano puro. Y esta de abajo, Y1 igual a 1, también es metano puro. Es decir, en las dos gráficas, las dos líneas de abajo son la misma línea. ¿Sí? Pero si empezamos a mezclar el metano, en este caso con etano y en este caso con pentano, vean cómo el comportamiento del coeficiente de fugacidad puede ser completamente diferente.
Sí hay diferencias en la mezcla metano y etano, pero todas estas líneas, prácticamente todas estas líneas son líneas rectas, quizás un poco curvas al inicio en fracciones bajas, pero las podríamos acercar fácilmente y decir que son prácticamente líneas rectas y muy cercanas entre sí, ¿sí? No es una solución ideal, pero no estuvimos cerca de tener una solución ideal. Una solución ideal es que todas hubieran estado encima de la primera, ¿sí? Tan cercanas, no tienen comportamientos de curvas complicadas, pero se debe que el metano y el etano son químicamente afines. En cambio, metano y pentano no. Vean cómo se va, los valores que va tomando la curva, algo que no podemos predecir, ¿sí? No puedo tratar una mezcla metano-pentano como trato una mezcla metano-etano, ¿sí? Entonces tengo que hacer el análisis porque tampoco no puedo adivinar qué va a pasar, si puedo esperar un comportamiento recto, un comportamiento lineal, perdón, cerca del Y1 igual a 1, o puedo empezar empezar a esperar comportamientos como de ecuación cúbica, ¿sí? Entonces, es importante meternos al tema y ver por qué esas diferencias. Y sobre todo aprender a calcularlas y a determinarlas. Bueno, en el caso de especies puras, uno de los detalles que hice énfasis es que teníamos que definir un estado de referencia. Y entonces elegimos lo que llamamos una presión lo suficientemente baja para que ese gas puro se comportara como un gas ideal. Para una mezcla también vamos a definir una presión lo suficientemente baja, pero una presión lo suficientemente baja para la mezcla. ¿Y eso qué implica? Que tiene que ser a la temperatura de la mezcla. Dirán, en el caso de sustancia pura era la temperatura de la sustancia pura, ¿sí? Pero ahora también tenemos que hablar de una referencia para los moles, ¿sí? O sea, tengo que buscar una mezcla que se comporte como un gas ideal. Y ya no es suficiente decir una presión muy baja, sino también una composición que se comporte como gas ideal. Entonces, por definición, la fugacidad en el estado de referencia va a ser la presión parcial en el estado de referencia, ¿sí? Y esa presión parcial en el estado de referencia es la presión del sistema de referencia, que es una presión lo más baja posible, de la cual tengamos datos, y la fracción mol del componente I en el sistema. Entonces, para calcular diferentes fugacidades de los componentes de una mezcla, voy a tener que utilizar diferentes estados de referencia. Un estado de referencia para la sustancia 1 es diferente al estado de referencia para la sustancia 2 y para la sustancia 3. ¿De acuerdo? No está muy difícil, no se compara con las complicaciones que vamos a tener en el caso de líquidos. Es fracción mol de I en el sistema entre esa presión baja. Expresiones para el coeficiente de fugacidad de una mezcla vapor utilizando ecuaciones de estado, ¿sí? Aquí ya no podemos recurrir a las tablas porque necesitaría tablas de muchas sustancias y no las tenemos, ¿sí? Necesariamente tenemos que recurrir a una ecuación de estado. Y para utilizar una ecuación de estado en un problema de mezcla, necesitamos describir las propiedades PBT de la mezcla, es decir, tengo que utilizar la forma en mezcla de esa ecuación de estado. Eso lo platicamos, recuérdenlo, en el capítulo de ecuaciones de estado. A diferencia de las especies puras, tenemos muy pocos datos de las mezclas porque, mira, tú puedes tener 3 sustancias puras, pero con esas 3 sustancias puras bien definidas, puedes hacer cientos o miles de diferentes mezclas,
¿sí? Variando detalles como la composición, la presión y la temperatura. Entonces es prácticamente imposible que tengas datos disponibles para cualquier mezcla que se te ocurra. Por lo tanto, nuestro enfoque tiene que ser utilizar reglas de mezclado, como las que platicamos en el capítulo de propiedades, ecuaciones de estado. Vamos ahorita a incorporar esas reglas de mezclado. Bueno, nuestra definición de fugacidad se modifica porque este es el nuevo estado de referencia, la presión parcial de referencia de la especie I. Y ya no eso ya no se iguala a las diferencias de G, como lo hicimos con las sustancias puras. Fíjense, si quieren me regreso a las diapositivas de las sustancias puras. Con las sustancias puras, yo tenía unas diferencias de G, de energías de Gibbs, porque la energía de Gibbs es suficiente para especies puras, pero para mezclas ya vimos que necesitamos el potencial químico. Entonces ya no es una diferencia de G, es una diferencia de potenciales químicos. Y eso trae por consecuencia que la integral, que aquí fue B de P, pues ahora se me complica un poquito más porque es una integral de volumen específico, de volumen molar parcial por dP. ¿Sí? Entonces vamos a seguir integrando, pero no B de P, sino volumen molar parcial de P. Y eso podría, no podría, va a complicar un poco más nuestro trabajo matemático. Vamos a tener que trabajar mucho más. Si tenemos una ecuación de estado explícita en volumen, podemos determinar el volumen molar parcial directamente y luego integrarlo. Y se integra desde, como en el caso anterior, desde presión baja hasta la presión del problema. Pero muchas ecuaciones de estado son explícitas en presión, no en volumen, como la ecuación de Van der Waals. Entonces las tengo que reescribir. Y para reescribirlas recurro a ese viejo truco de ya hace algunas semanas de la regla cíclica, ¿sí? Me va a costar trabajo hacer estas derivadas parciales con Van der Waals, cambios de B respecto a N. Pues utilizo la regla cíclica, la reacomodo y llegaré a la conclusión de que en vez de hacer parciales de B respecto a N, voy a hacer parciales de P respecto a N. ¿Sí? Y pues eso es mucho mejor en el caso de ecuaciones de Van der Waals o Redlich-Kwon. Nomás respeten la forma en que quedó. Con la ecuación virial voy a hacer parciales de B respecto a N por dP. Con ecuaciones cúbicas voy a hacer el negativo de parciales de P respecto a N por dB, ya no por dP. Y entonces, mi relación RT logaritmo del coeficiente de fugacidad entre la presión parcial, bueno, aquí está escrita como Y presión total, va a ser menos una integral de parciales de P respecto a N. ¿Sí? Y como el diferencial es respecto al volumen, pues en los límites ya no están las presiones, está el volumen como gas ideal, que es nRT sobre presión baja, hasta el volumen del problema. Esa es la diferencia. Luego eliges tu ecuación de estado. Si vas a utilizar esta opción, pues ya eliges Van der Waals o Redlich-Kwon, la que quieras, pero recordándolo que estás con una mezcla, entonces tienes que calcular la A de mezclado y la B de mezclado. Si el problema o tú de alguna referencia consigues este factor de corrección K, lo utilizas, y si no, te quedas con esta raíz cuadrada. Y pues ya, a trabajarle. Con esta ecuación podemos aquí meter a Redlich-Kwon, a Van der Waals y a Peck-Robinson, ¿sí? La siguiente tabla, bueno, aquí me equivoqué. En la siguiente tabla se muestran los resultados. Ya los resultados están
en el Koreski, ¿sí? Están los resultados para la ecuación de Van der Waals, para la de Redlich-Von y para la de Pegg-Robinson. Fíjense, estos son los resultados. Pero saben que dejen ir mejor al capítulo 7 del Koreski y mostrárselos dónde está exactamente, en qué tabla está. Esto es aquí están, ¿sí? En esta tabla 7.1 están los resultados de sustituir las ecuaciones de Van der Waals, de Redlich-Von y de Pegg-Robinson. Y dirán, ¿y por qué cada ecuación tiene 3 resultados? Porque Koreski lo resolvió para especies puras, es decir, el tema anterior. Es más, nosotros vimos un ejemplo donde se obtenía esta ecuación de Van der Waals para especies puras. Luego toma estas ecuaciones, sustituye Van der Waals y resuelve para una mezcla binaria, para una mezcla del componente 1 y el componente 2. Y aquí está la solución de Van der Waals. Pero luego la vuelve a tomar Van der Waals y resuelve para una mezcla de m componentes y nos regala la solución para Van der Waals para cualquier número de componentes. Entonces, bueno, en principio ya no hay que hacer esos procedimientos, los vamos a hacer porque tenemos que practicarlo, pero ya para cuestiones prácticas ya están las ecuaciones resueltas. Van der Waals para especies puras, Van der Waals para mezclas binarias, Van der Waals para cualquier mezcla. Ahora, recuerden que Van der Waals pues sigue siendo una ecuación de estado en general mala, sobre todo si las presiones son muy altas. Bueno, pues también nos regala las soluciones para Redlich-Von y las soluciones para Pegg-Robinson. Pero mira, mejor vean la hoja del libro, donde está en la página 408 del libro. Ahí en la tabla 7.1 están las 9 ecuaciones. Cada una de ellas te resuelve para especies puras, para mezclas binarias y para cualquier mezcla. Vean cómo las soluciones de Pegg-Robinson pues son bastante más complejas que la solución de Van der Waals, pero también Pegg-Robinson nos da muchos mejores resultados. Si ya tienen la ecuación resuelta y el problema no le importa el procedimiento de cómo se obtuvieron, pues ya directamente sustituyan en estas ecuaciones y calculen coeficientes de fugacidad. Ahora, son 3 ecuaciones cúbicas, pero tenemos muchas otras opciones como las viriales o como la de Lee Kessler, perdón. Pegg-Robinson ya es una ecuación potente, pero hay casos en los que no es suficiente. También tómenlo en cuenta. Fíjense, el coeficiente de fugacidad en función de las diferentes B. Por aquí aparecen las zetas, que dependen de R, de T y de B. Aparecen también la A de la mezcla, las alfas, el producto A y alfa para diferentes combinaciones de sustancias de la mezcla, volúmenes específicos, la B de Pegg-Robinson, en fin, es un trabajo laborioso, por ejemplo, una mezcla de 4 sustancias, de sustituir toda esa información, pero ya no hay que resolverla, simplemente sustituir. Aquí nos conviene todo esto llevarlo a un método automático, llevarlo a una tabla de Excel o hacer un programa para sustituir toda esta información con poco riesgo de error, ¿sí? Y lo mismo para Van der Waals o para Redlich-Von.
Bueno, ahí están resueltas las cúbicas para cualquiera de esos tres casos. Vamos a aprovecharlas cuando el objetivo sea simplemente tener un buen coeficiente de fugacidad. Recuerden que todas las ecuaciones te dan como resultado logaritmo del coeficiente de fugacidad. Entonces de ahí todavía despejas el coeficiente de fugacidad, y si la pregunta es la fugacidad, dentro del coeficiente de fugacidad está la fugacidad, y bueno, haces el cálculo para extraer la fugacidad, que ya es un cálculo muy sencillo que involucra nada más la presión, ¿de acuerdo? Bueno. Siempre estamos buscando cómo simplificar cálculos. Por ejemplo, si veo estas tres ecuaciones, dirán, ¿de veras me tengo que meter a todo esto para obtener un buen resultado? Pues hay veces que la respuesta es sí, te tienes que meter a esa ecuación y darle datos y resolverla, no te queda de otra. Sin embargo, en esa búsqueda de siempre trabajar menos, pero tener buenos resultados, hay una regla que se llama regla de la fugacidad de Lewis, que bajo ciertas condiciones nos va a permitir ahorrarnos cálculos. Ahorita acabamos de ver, me regreso rápidamente, esta gráfica y me di cuenta que el metano y etano no es un sistema tan difícil, la mezcla binaria de metano y etano, mientras que la de metano y pentano sí es bastante complicada. ¿Puedo hacer algo para trabajar menos si mis problemas son metano y etano respecto a lo que debo de trabajar si mi mezcla es metano y pentano? Y la respuesta es sí, sí puedes hacerlo, toma los cuidados adecuados, pero si se puede, aplica la regla de la fugacidad de Lewis. ¿Qué quiere decir la regla de la fugacidad de Lewis? Mira, como hemos visto, el coeficiente de fugacidad no solo depende de temperatura y presión, sino también de la composición. Sin embargo, como vimos en esa gráfica para metano y etano, a veces podemos aproximar el coeficiente de fugacidad de la especie I en una mezcla por el coeficiente de fugacidad de la especie pura. O sea, Lewis te dice que algunas veces puedes evitar el cálculo como mezcla, y si utilizas el de como sustancia pura sin acento, pudiera ser suficiente. El detalle es que aprendas los criterios para ver cuándo sí y cuándo no. Hay que fijarse en tres cosas que están resumidas en esta diapositiva. Mira, podemos resolver el problema completo con coeficientes de fugacidad dependientes de la composición si mi mezcla es muy compleja, como la segunda gráfica que vimos hace un momento. Si las interacciones de la especie I son completamente diferentes en naturaleza a la de la especie J, no nos queda otra más que resolver el problema completo, ¿sí? El coeficiente, la fugacidad de la mezcla. Sin embargo, si tengo evidencias que las interacciones I y J son similares a las II o JJ, o sea que una molécula I se encuentre con una I, da lo mismo que una I se encuentre con una J, en otras palabras, son químicamente similares, utiliza la regla de la fugacidad de Lewis. Y tu fugacidad en mezcla, fíjense, tiene el acento, calcúlalas con las coeficientes de fugacidad puros. ¿Vean? La diferencia entre esta ecuación de aquí arriba y esta de aquí en medio es, aquí hay acento, aquí no hay acento. Esa es la regla de la fugacidad de Lewis. Si esas interacciones son similares, utiliza tus coeficientes puros y tu resultado va a ser bueno. ¿Pero en qué me puedo basar? Quizás yo no soy tan bueno en la química y no me doy cuenta que metano y etano da prácticamente lo mismo. Ahorita vemos detalles en los que hay que fijarse para tener un criterio de la puedo utilizar o no la puedo utilizar. Hay un tercer nivel de simplificación, ¿sí?
Si estás seguro que estás en la zona de gases ideales, aunque tengas una mezcla de gases, entonces tu fugacidad de la sustancia ahí en mezcla, está el acento, puede ser tu fracción, aquí se me olvidó la I, tu fracción por la presión, ¿sí? Es decir, ¿qué pasó con el coeficiente? Pues el coeficiente es prácticamente 1. Entonces tengo 3 niveles de dificultad ya en la realidad. Cuando las mezclas, las interacciones son totalmente diferentes, cuando las interacciones son similares o cuando las interacciones moleculares son inexistentes. Muy diferentes, muy parecidas, muy escasas, ¿sí? Si son escasas, pues tengo casi una mezcla de gases ideales, no hay interacciones. Entonces el resultado de la fugacidad es Y por P. Si son muy parecidas, Y por coeficiente por P, pero coeficiente como sustancia pura. Y si son muy diferentes, Y por coeficiente por P, pero coeficiente de mezcla es el caso más difícil. ¿Sí? ¿Cuándo la regla de la fugacidad de Lewis es buena? Fíjense, para podernos dar una idea, veamos esta expresión desarrollada en un ejemplo, ¿sí? La fugacidad de la especie, bueno, esto sale de las tablas que les mostré hace un momento, ¿sí? La fugacidad de la especie A en una mezcla es igual a la fracción por la fugacidad de la sustancia pura por S exponencial, ¿sí? ¿Qué tiene que suceder para que este exponencial desaparezca? ¿Sí? Y me quede Y por F como sustancia pura. Mira, una posibilidad para que este exponencial tienda a 1, ¿sí? Para que el exponencial tienda a 1, lo que está dentro de las llaves tiene que ser 0. Entonces, para que lo que está dentro de las llaves se acerque a 0, una opción que la presión sea muy baja, que la presión tienda a 0. Si las presiones son muy bajas, este exponencial va a desaparecer y la fugacidad de la mezcla se puede calcular con la fugacidad de la sustancia pura. O vean el denominador, que la temperatura sea muy alta. Si esta temperatura en el denominador es muy alta, hará que todo el término en las llaves tienda a 0. Esa es una opción. Otra opción es que el componente 1 esté presente en exceso. Si el componente A, bueno, aquí le puse 1, pero aquí está escrito con A y B. Si el componente A está en exceso, entonces YB tenderá a 0. Entonces, ese 0 está en el numerador y al cuadrado. Bueno, ese número que tiende a 0 está en el numerador y al cuadrado. Eso haría que los términos, el resultado dentro de la llave tienda a 0 y el exponencial tienda a 1. Es la segunda opción. La tercera opción es la naturaleza química de la especie 1. ¿Cómo me puedo dar que metano y etano son químicamente similares? Compara sus A. Sus parámetros A de Van der Waals, de Redlich-Von y de Peck-Robinson dicen mucho de su naturaleza química. Si la A de metano es muy parecida a la A de etano, entonces esta resta va a tender a 0. Este paréntesis, que es una resta, también va a tender a 0. Si tiende a 0, pues el exponencial tenderá a 1. Pueden suceder las 3 cosas: que la resta tienda a 0, que la presión sea muy, muy baja, que la temperatura sea muy alta. 3 factores que ayudan a que todos los términos, todas las operaciones que están dentro de la llave tienda a 0 y el exponencial sería 1. Y si es 1, pues la fugacidad de la mezcla es prácticamente igual a la fracción por la fugacidad de la sustancia pura. Y ya vieron en las ecuaciones de hace un momento, en las 9 ecuaciones de hace un momento, que calcular estas fugacidades es matemáticamente mucho más sencillo que meterme con las ecuaciones para F de la mezcla. ¿Sí? Entonces aquí está, revísenlo con cuidado en el libro, algunas ideas
que en algunos problemas te podrían permitir trabajar mucho menos matemáticamente. Ahorita vemos ejemplos. ¿Preguntas? El resumen de esta sección son estas 9 ecuaciones. El resumen de la clase anterior y de parte de la clase anterior y lo que llevo de la clase de hoy son estas 9 ecuaciones. Dirán, no son las únicas 3 ecuaciones de estado que utilizamos, no, pero pues lo que se hizo aquí te da idea de lo que se tiene que hacer con cualquier otra ecuación de estado. Bueno, ¿qué sigue? Antes de los ejemplos, un recordatorio para lo que viene la próxima clase. Esto está en inglés porque es unas capturas de pantallas del Koresky. Un recordatorio de las propiedades de mezclado para gases ideales. ¿Sí? Recuerden que una propiedad de mezclado, volumen de mezclado o de mezcla, entalpía de mezcla es la propiedad específica menos la sumatoria de todos los participantes por su propiedad específica. O la fracción mol de cada participante por el producto propiedad molar parcial menos la propiedad específica. Es decir, el delta H de mezclado, que por cierto esta es una pregunta. Esta ecuación la van a utilizar en algún inciso de la tarea que ahorita están trabajando para el lunes. Sería sumatorio de las fracciones I por la entalpía molar parcial menos la entalpía específica, ¿sí? Bueno, algo así. Pero si K es volumen o H y mi mezcla es una mezcla de gases ideales, el resultado de esa ecuación es 0. Ley de Amagat. ¿Sí? Ya lo habíamos platicado, este es un recordatorio. También había platicado que ese 0 como mezcla ideal es para volumen y es para entalpía. Bueno, y aquí no está escrito, pero también es para energía interna. No está escrito porque no nos importa, porque ya está dentro de H, pero si lo separáramos, también sería cierto para energía interna. Sin embargo, para entropía no es cierto, lo vimos hace 2 clases. Para entropía, ese delta S de mezclado de la mezcla ideal es menos R sumatorio de fracciones I por logaritmo de fracciones I. Lo que me hacía falta platicar es, como no es cierto para entropías, aunque sí es cierto para entalpías, pues entonces no es cierto para energías de Gibbs. 0 menos T menos RYI logaritmo de YI me da menos y menos más RT sumatoria de el producto fracciones mol por logaritmo de las fracciones mol, ¿sí? Es decir, en una mezcla ideal, la energía de Gibbs de mezclado no es 0, a causa de que no es 0 para la entropía, a pesar de que sí es 0 para la entalpía, ¿sí? Bien, ¿Y para qué me importa eso? Bueno, espérenme a la próxima clase cuando empecemos a hablar de líquidos. Voy a necesitar de energías de Gibbs de mezclado, que son en mezcla ideal, que no son 0, y se pueden reescribir como las fracciones mol I por
potencial químico menos G. ¿Sí? Y dirán, ¿cómo llegué de esta ecuación en función de fracciones mol a esta ecuación que involucra potenciales químicos y fracciones G? Y la respuesta está, bueno, que esta G de mezcla ideal, bueno, queda en función de G molares parciales y G, ¿sí? Pero la puedo reescribir como está en la ecuación 725 en función de potenciales químicos y G, ¿sí? O sea, el potencial químico ideal menos G es RT logaritmo de Y, que está aquí arriba. Entonces, por eso, esta ecuación 726 es cierta. Guárdenla. Bueno, más bien vamos a guardar la que sigue. Antes de eso, ¿qué nos está queriendo decir? Fíjense, la recta 1 nos está graficando los valores de G a diferentes composición. Aquí está la energía de Gibbs para B puro, aquí está la energía de Gibbs para A puro, y estas son energías de Gibbs a diferentes composiciones de A y B. Y la curva 2 nos está graficando la misma G, pero para una mezcla real. ¿Sí? Aquí lo que me hizo falta es decir que esto de aquí es ideal. Bueno, no es cierto, no es ideal, todo es ideal. Esto de aquí es como sustancias puras. Y esto de aquí es en mezcla. Entonces la diferencia, aunque ambas mezclas sean una mezcla ideal, es delta G de mezcla ideal. Dirán, bueno, a ver, ¿cómo que puras o que en mezclas? Están en mezclas, pero para construir esta línea recta, yo tomo los valores de las tablas, por ejemplo, de sustancias puras. Y para construir esta, tomo en cuenta las fracciones mol, como me da la ecuación de las ecuaciones de arriba. Entonces, sí hay una diferencia. Dirán, esto es confuso porque si fueran volúmenes, lo hago con si fueran volúmenes, lo hago con como sustancia pura y me da esa línea roja, y lo hago como mezcla ideal y me da esta línea azul y es la misma línea. Y si fueran entalpías, lo hago con entalpías sacadas de tablas, si tuviera las tablas y me daría esa línea, y lo hago tomando en cuenta que es la mezcla ideal y me daría esa línea negra. O sea, la diferencia sería cero, pero a causa de la entropía con G no da lo mismo, ¿sí? Y tenemos una que se va por arriba y otra que se va por abajo. Bueno, esta es la que hay que guardar por lo pronto. Implica potenciales químicos, implica G, pero para cuestiones de cálculo en función de fracciones mol. Aparecerá en la clase de lunes en las primeras diapositivas. Bueno, ahora sí vamos a los ejemplos, ya para terminar la parte de gases. Miren, este ejemplo de qué es. Es una mezcla de gases. Encuentro una expresión para el cálculo de fugacidad de la especie 1 a partir de la ecuación de Van der Waals. Utilice la regla de mezclado de Van der Waals. Dirán, pues ya sé a qué voy a llegar. Voy a llegar a... ¿Dónde está? ¿Dónde dejé el libro? Voy a llegar a esta ecuación. ¿Sí? Voy a llegar a esa ecuación, pero lo vamos a hacer paso a paso. Como es ecuación de Van der Waals, me conviene integrar para el volumen porque puedo realizar las derivadas de la presión respecto a los moles. Entonces, escribo Van der Waals en función de
moles, no de fracciones mol. Quizás hay varios pasos entre tu ecuación en función de fracciones mol que está en el libro a tu ecuación en moles que está en este renglón. Pero hay que escribir Van der Waals en función de moles. Para llegar a esta ecuación, tuvimos que utilizar las reglas de mezclado, A mix, B mix, y no escribir en función de moles totales, sino escribir N1 más N2. Estas tres ecuaciones ya están sustituidas aquí arriba. Ya que tengo entonces esta ecuación que le puse doble asterisco, la derivo respecto a los moles de 1, ¿sí? Aquí hay 1, aquí hay moles de 1, aquí también, aquí y nada más, aquí no, ¿sí? Entonces derivo y me da como resultado toda esta expresión. Es algo de trabajo al cual no le vamos a dedicar tiempo aquí, sobre todo si ya sabemos cuál es la solución. ¿Qué tengo que hacer con esta derivada? La tengo que traer de regreso y sustituir aquí, porque derivé, pero me falta integrar, ¿sí? Y entonces sustituyo y integro. Es más, aquí ya está integrada, sí, ya está integrada. Entonces, me queda en función ya del coeficiente de fugacidad. Dirán, pues ya puedo utilizarla. Sin embargo, esta ecuación no se parece en nada a las que les mostré hace un momento. O sea, no se parece a esta. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer diferentes simplificaciones. Por ejemplo, estos términos NT entre RT entre presión muy baja son muy pequeños respecto a esta B de mezclado. ¿Sí? Ustedes dirán, pues yo nunca he hecho ningún ejemplo para saber que eso es cierto, pero pruébenlo. Y el que la presión, utilizamos una presión muy baja, generalmente está comprobado matemáticamente. Muy grande, perdón. Estaba diciendo al revés. Aquí la presión baja es una presión baja en el denominador, hace que el número sea muy grande. Entonces, esto es mucho mayor que la B de mezclado. Eso por un lado. ¿Y dónde tenemos este caso? Lo tenemos aquí y lo tenemos acá. Y nada más. Dirán, también está aquí, pero aquí no está sumado con ninguna B de mezclado, ¿sí? Entonces, esa resta la tenemos aquí y la tenemos acá. Segundo detalle, sumen a cada lado de la ecuación logaritmos de una presión muy baja, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que esa resta se va a llevar a esta presión y se va a llevar a ¿dónde está el otro término? Este queda igual, este queda igual, y se va a llevar a este término también, ¿sí? Luego, simplifiquen y hagan que esa presión muy baja sea prácticamente cero, y entonces me voy a quedar nada más con este término, y este término, ¿sí? Y si se fijan, al hacer esta división, me voy a quedar nada más con esta parte, F1 y Y1, que es lo que está aquí. Y ahora sí, esta ecuación es prácticamente la que aparece en el libro. Bueno, no, un detalle. En el libro aparecen logaritmos de coeficiente de fugacidad, no logaritmos de fugacidad. Y aquí tengo logaritmos de fugacidad, entonces me hace falta un paso. Convertir esta ecuación en logaritmo de coeficiente de fugacidad. ¿Cómo lo hago? Haciendo lo contrario a lo que hice aquí. Si aquí sumé logaritmos de presión bajas, ahora voy a restar logaritmos, pero logaritmos de presión. ¿Para qué? Para que me quede una presión aquí abajo, ¿sí? Y esto se convierta en un coeficiente de fugacidad.
¿Qué consecuencias va a tener con el resto? Esto queda igual, esto queda igual. La suma la vamos a incorporar aquí, ¿sí? Esto es lo que se modifica como el logaritmo de presión. Entonces voy a unir este corchete con la suma que estoy haciendo y se nota en esta presión que aparece aquí abajo. Miren, yo entiendo que es muy difícil entender un procedimiento matemático si nomás te lo están platicando. Hasta que ustedes lo hagan a mano, les va a quedar todo esto muy claro. Así que estos ejemplos sí les recomiendo que los hagan uno paso a paso. Algo de esto hay también en las tareas, pero no exactamente este problema de Van der Waals. Si entienden paso a paso cómo se hizo Van der Waals, tendrán mucho menos dificultad ya después para entender cómo se hace con ecuaciones más complejas, porque será álgebricamente más compleja, pero prácticamente el mismo procedimiento, el mismo caminito. Otro problema que viene en el Koreski dice calcula el coeficiente de fugacidad utilizando Peng-Robinson, pero Peng-Robinson hacerlo a mano ya es bastante complicado. Entonces, por eso dice, ¿saben qué? Desarrollen un código MATLAB, ¿sí? No, obviamente aquí nomás lo vamos a platicar. Aquí está el código de MATLAB que hacen, pero vamos a platicar lo esencial. Desarrolla Peng-Robinson, incluye la forma de calcular A y la forma de calcular B, pero acuérdense que no es solamente A, es A por alfa. Entonces el programa tiene que incluir el cálculo de alfa y el cálculo de alfa depende del factor acéntrico. Pero como no se trata de una sustancia pura, tiene que aplicar reglas de mezclado. Entonces aquí está la regla de mezclado no para A, sino para A alfa, y aquí está la regla de mezclado para B. El problema lo pide para una mezcla binaria, es decir, si nos vamos al libro de nuevo, están programando esta ecuación, ¿sí? Toda esta ecuación, la del medio, es la que están programando. Bueno. Está incluyendo el factor de interacción binario, está suponiendo que se conoce ese dato, entonces A alfa no puede quedar sin la K, incluyen la K, ¿sí? Y entonces con toda esa información arma una ecuación de Peng-Robinson para mezclas binarias, que es la que está en el libro. Es más, ya no hacen el procedimiento paso a paso, ya nomás se van al libro y copian la ecuación que les acabo de mostrar. Entonces, está Peng-Robinson para sustancias puras, está Peng-Robinson para, las reglas de mezclado que voy a utilizar, y está Peng-Robinson para mezcla binaria. Aquí hay 3 tipos de ecuaciones que se van a utilizar, ¿de acuerdo? Bueno, si analizan el programa, pues hay una sección en la que se le permite al usuario, no se lo preguntan directamente, sino hacen que el usuario teclee los datos en los que quiere evaluar. Lo hace en este programa a diferentes fracciones mol, desde 0 hasta prácticamente 1, y aquí está haciendo el cálculo de las alfas, de la A y de la B, ¿sí? Como lo va a hacer para diferentes fracciones mol, entra a un ciclo en el que recorre todas las fracciones mol para hacer los cálculos de la presión, ¿sí? Entonces, en esta primera parte del programa, que incluso lo separa con una línea horizontal, lo único que hace es conseguir datos para el metano, para el etano y para la mezcla, ¿sí? Sin sustituir todavía en Peng-Robinson. Si es Peng-Robinson, sí, es Peng-Robinson. Hacerse de datos para como sustancia pura. Y ahora sí, en la segunda parte, está haciendo la sustitución en la ecuación. Aquí al final, todo esto es teclear la ecuación
esta ecuación, la que viene en el libro. Toda esa la escribe aquí al final, y cada que sea necesario va a ir a estas líneas que actúan como una función dentro del programa. Aquí hace el cálculo de sus parámetros de mezcla utilizando bueno, no nada más no nada más A, B1 y B2, sino desde aquí arriba está haciendo el cálculo de todos los parámetros de mezcla. Aquí está resolviendo una cuadrática para el factor de compresibilidad. Si se fijan, eso sí se ve aquí en el libro. Se necesita datos del parámetro de compresibilidad Z, ¿sí? Entonces eso lo hace aquí en medio. Y ya ahora sí que tiene toda esa información se va a la ecuación que está en el libro y resuelve, ¿sí? Así, en pocas palabras, más o menos la forma en que se programa. Estas ecuaciones ya tan complejas no tienen ningún sentido estar resolviendo problemas prácticos a mano, ¿sí? Sería una pérdida de tiempo, sería muy fácil equivocarse. Es mejor, si de veras las vas a utilizar mucho, si tu trabajo depende mucho de esa información, pues dedícale tiempo a programarlas. Ya están las soluciones, ya están probadas, o a buscar alguna solución. Por ahí hay me encontré una hoja de cálculo de Excel que utiliza una de estas ecuaciones. La voy a buscar y se las presento la próxima clase. Si se han dado cuenta, en este semestre, por muchas ecuaciones yo las he estado programando en Python, pero no he llegado a estos temas de fugacidad. Entonces ahorita yo no tengo programas en Python para estas ecuaciones, pero sí me he encontrado algunas hojas de Excel que hacen cálculos de fugacidad. No recuerdo si con Redley Joan o con Peg Robinson. Lo voy a buscar y se las muestro la próxima clase. Bueno, pues con eso termino los ejemplos de mezclas de gases reales. No, mezclas de gases, siempre fueron reales. Mezclas de gases, se complica la parte matemática, pero hay diferentes opciones con las cuales trabajar, ¿sí? No son las únicas ecuaciones de ese estado, hay más, ya lo verán en las tareas donde se les proponen otras ecuaciones más simples para que pueda hacer una tarea y no un proyecto muy complicado, pero las opciones son múltiples. ¿Preguntas? De esto no, profe. Yo tenía una de la tarea 8.2. De la tarea 8.2, a ver, dime. En el punto B, A ver, ya, deja buscarla en Classroom, porque no tengo ahorita las hojas aquí a la mano. Entonces, para saber de qué estamos hablando, tarea 8.2. A ver, sí, dime. yo obtuve las fracciones molar de... ¿En cuál? ¿En el B? Sí, pero mi duda es en los volúmenes parciales individuales. ¿Se necesita hacer con sistema de ecuaciones o utilizar como una base de masa, una base, por ejemplo, 100 o 10? ¿O no es necesario? Para calcular los volúmenes molares parciales. Sí, A ver, lo primero que ya trabajaste en la tabla, ¿no? pues solamente he obtenido las fracciones mol de cada sustancia. Acciones mol. Ah, ok. No te puedes quedar con estas densidades, también las tienes que convertir, ¿sí? Estas densidades son gramos por mililitro. Hay que pasarlas a moles, ¿sí?
ese es un detalle para empezar. Estos son porcentajes en masa, 0, 100, no está en fracciones. No solamente hay que pasarlas a fracciones masa, hay que pasarlas a fracciones mol. Y para, para pasarlas en fracciones mol, recuerda que es una mezcla y tienes que trabajar con una masa molar promedio, ¿sí? Pero bueno, eso dice que ya lo hiciste. Pues igual tienes que trabajar con estos datos de densidades que están en gramos por mililitro y pasar a base mol, ¿sí? Lo puedes dejar en forma de volumen específico. Ya que tienes, entonces sí, porcentajes mol y volúmenes específicos, que este sería el volumen específico del etanol puro y no, perdón, esto sería del agua, porque entonces etanol es 1 y agua es 2. Entonces sí, se acerca el No está presentando. ¿No estoy presentando? Entonces, dejen repetirlo, permítanme. Sí, profe. Gracias. Dejen regresarme a acá. Permítanme un minuto, es más, deja traer las hojas y decirte exactamente en qué unidades las dejé. Ahora sí ya lo ven. Sí, profe. Bien, entonces sí, esta columna tiene que irse a mililitros por mol. ¿Sí? Mililitros por mol. Ya me adelanto con la solución, pero tiene que ir a mililitros con mol. Cuando tú grafiques entonces fracción mol contra volumen específico, vas a obtener una curva o una línea recta. No, creo que va a ser una curva, ¿sí? Hazlo, por ejemplo, en Excel, y Excel ahí te ayuda y te da la ecuación de la curva. Pues esa ecuación de la curva es B contra X. Y a partir de esa ecuación, haz ahora sí todo el álgebra necesaria para calcular los volúmenes molares parciales. Es más, de eso sí vamos a tener ejemplo. El detalle del inciso A es que ustedes conviertan estos números a ecuación de volumen específico de la mezcla V contra fracción mol. En este caso nos conviene, no nos conviene, nos obligan a que sea contra fracción mol del etanol, es decir, lo pueden renombrar como X1. No sé si por ahí va tu duda. Sí, ya me lo solucionó. Es que ya había tenido las fracciones mol del etanol. Entonces la densidad era mi duda de utilizarla para obtener el volumen específico de la mezcla. Entonces ya me dijo que es con un peso molecular promedio de ambas sustancias. Entonces ya con eso lo paso al volumen específico y ya grafico como me acaba de decir. Grafica y que el Excel te dé la ecuación también para que sea más rápido. Y ya con esa ecuación empiezas a hacer las derivadas. Bueno, no va a ser la derivada directamente, vas a tener que hacer primero conversiones a B mayúscula y luego derivadas, como lo vimos varias veces el día de hoy. ¿De acuerdo? En ese caso, profe, si yo grafico etanol respecto al volumen específico total, con ayuda de la densidad y el peso molecular promedio de ambas sustancias, esa me la daría respecto a la fracción que esté graficando, por ejemplo, del etanol, ¿verdad? Entonces Sí. lo integro respecto al etanol y ya después, si quiero obtener la del agua, pues lo derivo respecto al agua. Sí, pero aquí nada más te está pidiendo respecto al etanol. Entonces, bueno, espérame, te está pidiendo las dos. Te está pidiendo volumen molar parcial de Sí, 1 contra X1 y volumen molar parcial de 2, pero contra X1, porque es una sola gráfica. Las dos gráficas contra X1. Eso sí, tómenlo en cuenta, porque aquí
pues sería muy fácil decir, bueno, si tengo etanol, pues que sea contra fracción mol de etanol. Y si aquí tengo la del agua, que sea contra la fracción del agua. Para que sea la misma gráfica, dos volúmenes molares parciales, el 1 y el 2, pero contra la misma fracción molar, que es X1, ¿sí? Ok, profe. Una última duda. La ecuación que yo obtenga va a ser una ecuación de volumen específico, ¿verdad? Sí, la B sin etiquetas, que sería la B de la mezcla, ¿sí? Ok, ya, esa sería multiplicarla por N1, bueno, N1 más N2, N Sí, totales. moles totales y luego derivarla y muy Ah, parecido a lo que hicimos hoy varias veces, ¿sí? Perfecto, profe. Muchas gracias. Luego está, ¿se acuerdan que hace un momento salió un volumen de mezclado y les dije, miren, esta es la ecuación que ocupan para algo en la tarea? Pues me referí a este inciso. Esa ecuación que señalé hace un momento es la que necesitan para desarrollar el inciso B. ¿Sí? Si no se acuerdan, luego revisan la grabación. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una duda del inciso A. Sí, dime. Bueno, o sea, a la hora de obtener la expresión del volumen parcial del ciclohexano, para obtenerla se tiene que resolver una integral, ¿cierto? Para obtenerla, sí, se tiene que obtener, se tiene que integrar, sí, claro que sí. Ajá, y a la hora, al final nos queda una constante de integración entonces, ¿o Sí, no? sí, te queda una constante de integración y tienes que pensar qué conoces para esa, Sí, esa es mi duda realmente. O sea, qué conoces para determinar esa constante. Acuérdate, ¿qué sucede cuando el volumen molar parcial, qué sucede con el volumen molar parcial si la fracción mol tiende a, a 0 o a 1? ¿A qué se convierte? o sea, en el caso de la 2 sería, la fracción molar uno sería cero, ¿no? Ajá, ¿y qué pasa con el volumen? A ver, por ejemplo, dejen, dejen irme a un PDF para escribir, porque aquí no puedo escribir, aunque no sea del tema. Mira, voy a escribir aquí. Lo que estoy diciendo es, ¿qué pasa con este volumen molar parcial si X2 tiende a 1? ¿Sí? ¿De acuerdo? Si tengo prácticamente X2, una solución binaria, tengo prácticamente X2 y trazas de X1, X1 está en dilución infinita, X2 es el soluto. ¿Qué pasa con este volumen molar parcial? ¿A qué se convierte? ¿Es el específico? Sería el específico de minúscula 2. Pues aprovechate de ese Ah, dato está bien. para sustituir y sacar la constante C. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, en ese problema, Ujú. bueno, yo lo integré respecto a los moles de uno, la de B parcial, esa ecuación, y ya pues obtengo la constante de integración. Entonces después derivo respecto a N2 y esa constante pues se elimina. No sé si sea correcto eso. ¿Hiciste derivadas respecto a los moles? Sí, bueno, primero integré esa ecuación que está ahí respecto a los moles de I, de uno. Ujú. Y después pues, ya tengo la constante de integración. A ver, antes de eso, porque fíjate, yo no hice ninguna derivada respecto a los moles. La derivada que tuve que hacer fue respecto a X. Dirán, pero la definición de volumen molar parcial dice que respecto a N, ¿sí o no? ¿Por Sí. qué? Porque en mi solución yo derivé respecto a X. ¿Están utilizando la ecuación de Gibbs-Duhem?
A ver, recuérdame cuál es esa. La ecuación de Gibbs-Duhem es la que les decíamos, si en una solución binaria, si tú tienes el volumen molar parcial de 1, no es necesario que repitas todo el procedimiento para el volumen parcial molar parcial de 2 con derivadas respecto a n, utiliza la ecuación de Gibbs-Duhem y vas a poder despejar el volumen molar parcial de 2. Y eso es lo que, ese es lo que está escondido atrás de este programa, de este problema. Es más, también ya me adelanté para, en el camino. Ese es el camino sencillo, utilizar la ecuación de Gibbs-Duhem. La ecuación de Gibbs-Duhem, eso yo ya no me acuerdo cuándo la platicamos, ya es cosa de quizás hasta de 15 días cuando salió, pero revisa la ecuación de Gibbs-Duhem, y si tienes un volumen molar parcial 1 en una mezcla binaria, el volumen molar parcial 2 sale muy fácil haciendo unas derivadas respecto a X, no tienes que convertir respecto a N. Pero en teoría se debería llegar como al mismo resultado, Sí, profe. se ¿O? puede llegar al mismo Ah, resultado, ok. pero, a ver, tú tienes un volumen molar parcial en función de X1. ¿Cómo llegaste a tu volumen molar parcial 2? Pues esa ecuación que está ahí de 92.6 menos 5.8, Ah, la X1 pues lo convertía N1 sobre N1 más N2, sí, igual X1 al cuadrado. sí, Esa ecuación la integré respecto a N1 para obtener el volumen a secas de la ok, mezcla y después derivé respecto a N2. Y la sí, sí, constante de integración pues se elimina porque vuelves a derivar. es cierto. Sí, tú te fuiste por otro camino, creo que trabajaste un poco más, pero sí, el resultado tiene que ser el mismo. Tomen las dos opciones, lo que dice su compañero es un camino, pues sí, es el camino inverso, integrar y luego volver a derivar, pero si quieren trabajar menos, quienes todavía lo están intentando, revisen en los apuntes, revisen en el libro ecuación de Gibbs-Duhem, es la otra opción. Es más, no me hagan caso en lo de trabajar más o trabajar menos, no estoy seguro, ¿eh? A lo mejor, ya que vea la solución de su compañero, incluso hasta haya trabajado menos, porque ahorita que yo estoy viendo mi solución, pues no es cosa de dos renglones, ¿sí? Más bien quédense con que tienen dos caminos, ¿sí? Integrar, llegar a B y volver a derivar, o revisen ecuación de Gibbs-Duhem, que nos dice que N1 por volumen molar parcial 1 más N2 por volumen molar parcial 2 es igual a 0. Despejan volumen molar parcial 2, pero sí hay que hacer unas derivadas respecto a X, ¿sí? Consideren las dos opciones. El resultado tiene que ser el mismo. Ok, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, dejen ver qué más me hace falta platicar. Creo que ya no hay gran cosa. Terminamos el día de hoy cálculos de fugacidades de gases y el lunes comenzamos con cálculo de fugacidades de líquidos. ¿De acuerdo? Bueno, voy a dejar de grabar.